Bueno, gran parte del tema del discurso del presidente ha generado dos ejes, dos criterios sobre los cuales se han opinado. Yo quería referirme porque yo creo que ampliaron muy bien y de manera técnica, con una mayor capacidad de lo que pudiéramos hacer nosotros, nuestros compañeros Esteban Delgado y Susana Gotrón. Por mi parte, solamente queda agregar un elemento al debate. Decía el compañero Esteban Delgado, con un pragmatismo que siempre le acompaña, sobre lo probable y lo improbable. Es probable que un jefe de Estado en República Dominicana disminuya una carga impositiva de un elemento tan estratégico como el combustible, que le permite tener recursos frescos con una periodicidad extrema al Estado dominicano. Yo, junto a Esteban, anotaría al margen que es altamente improbable. Ahora, no es imposible. ¿Por qué no es imposible? Miren, los tributos, esa extracción de la riqueza generada por los ciudadanos, por las empresas físicas y jurídicas, esos intercambios comerciales, esa riqueza extraída se supone que se hace con un diseño inteligente. Quienes asumimos el discurso del Estado pequeño, eficiente, más barato a los hombros del contribuyente, con ágiles y cortos espacios de manejo burocrático para que todo lo que tenga que hacerse se haga bien, rápido y lo más barato posible. Sabemos, queridos compañeros y estimados oyentes, que toda reducción impositiva, y atención a lo que vamos a decir, que es más comprometedor incluso, toda reducción impositiva debe ir acompañada como contrapropuesta. ¿Saben de qué, queridos compañeros? De una propuesta de reducción de gastos. Y es ahí donde la puerca retuerce el rabo y donde en América Latina nadie le quiere poner el cascabel al gato. Mucho menos en una situación como la que estamos viviendo de la pandemia. Y yo agregaría, más que la pandemia por sí misma, de las decisiones que fueron tomadas para bien o para mal, yo diría que la mayoría para mal, en relación a la economía durante la pandemia. Todo lo que se sacrificó, lo que se perdió en el camino, lo que se dañó y que va a costar mucho tiempo arreglarlo en materia de tejido productivo y de condiciones de producción y de inversión, y que están altamente relacionadas a la capacidad de generar empleo y de devolver poder adquisitivo a quienes lo perdieron, tiene como contraprestación a eso una mayor necesidad de que el Estado genere recursos de ayuda directa, como los generó, ciertamente, desde el gobierno saliente del presidente Medina. Ayudas que muchos de nosotros señalamos, responsablemente lo dijimos, algunos de nosotros, estaban también dentro de la campaña electoral, muy cerca de convertirse también en un tema clientelar. Pero luego la pandemia, por otro lado, las validaba. El gobierno entrante las mantiene, validándolas en las medidas tomadas, yo diría que casi por inercia y sin mucha creatividad. Pasado el tiempo, el mismo Estado ha reconocido la imposibilidad de mantener esos programas. Esos programas cuestan recursos, muchos recursos. Y se tiene, tarde o temprano, aunque a mucha gente le costaba más entenderlo que a otros, que ir recuperando los espacios de libertad, de movimiento, para que la gente volviera a hacer sus rutinas productivas, de trabajo, de venta, de compra, de salir a la calle, de interactuar como elemento económico. Dadas esas circunstancias, el Estado comienza a hacer un desmonte de esos programas de ayuda. Tiene que hacerlo en algún momento. Señores, usted le puede mentir todo lo que te quiera al otro, pero usted no se puede mentir a sí mismo. Los gobiernos, no importa el discurso que quieran hacer prevalecer desde las buenas intenciones o hasta el aspecto ideológico, no pueden ir por encima de la lógica, y los recursos obedecen a una lógica de escasez. Dadas esas circunstancias, viene ahora el debate muy llamativo, muy interesante sobre los combustibles. ¿Es posible que se genere una reducción en la fórmula, tanto en la parte legislativa, en la parte que está por ley concebida, como en la parte administrativa, que podría, tras un estudio, un levantamiento, el propio Poder Ejecutivo decidir a qué puede renunciar de ahí? Yo creo que posible sí lo es. Es probable, ahí se pone un poco más difícil, porque tendría que romperse, y que conste que yo sería el que más se alegraría si esto se rompe, una tradición, señores, interminable de colocar medidas que en principio llegan como temporales, que supuestamente deben ser desmontadas cuando la situación cambie, que luego terminan convirtiéndose en oficiales, que aún siendo oficiales y permanentes tienen vocación de ser revisadas.
Pero mentira, en la práctica solamente son revisadas cuando deben ser aumentadas las cargas. ¿Puede el Estado Dominicano y quienes lo dirigen entonces adelgazar esa carga total que con los impuestos bien podría trasladarse a otros segmentos? Porque yo no le pediría solo al señor presidente que revisara el tema de la carga impositiva, sea que lo pueda reducir o replantear. También le pediría que haga lo mismo con otros aspectos que hoy forman parte de esa gran cadena de costos que en muchos casos es exagerada. El país puede hacerlo. Sin embargo, quiero insistir, si usted reduce en cualquier empresa u hogar los ingresos, pero usted mantiene los mismos gastos, eso tiene un nombre en contaduría clásica y se llama déficit. Por eso, para no hacerse trampa a sí mismos, los gobiernos, las administraciones que predican la reducción del costo sobre el contribuyente, tienen que ser lo suficientemente fuertes de carácter y consistentes en su criterio como para bajar el gasto. ¿Puede el Estado Dominicano bajar el gasto? Bueno, en una situación de crisis provocada por la pandemia y las decisiones de pandemia, yo lo veo altamente difícil. Pero podría, si el Estado Dominicano es valiente, decidir seguir una hoja de ruta para que de manera gradual, conforme al manejo de la economía pueda ser exitoso, pueda hacerse una revisión permanente de la nómina pública, número y tamaño, del diseño del Estado, con el tamaño y costo de las instituciones que hoy tenemos y la función de cada una. Tener la valentía de dar ese paso adelante, ir más allá del discurso y hacer una verdadera eliminación de dualidades. No anunciando que un nombre desaparece e integrando su nómina con toda la caterva de caros burócratas y de todos los bienes inmuebles y demás, agregarlos a la de otra, porque no hay ninguna reducción. Desaparece una entelequia, es cierto, en cuanto a nombre, pero mantenemos en el Estado muchas veces, basados en un compromiso político, en una visión de botín, de guerra del Estado, mantenemos unos números que no son favorables a nadie. Acompañada a la propuesta de cualquier reducción impositiva, que soy, todo el mundo sabe, ideológicamente un gran entusiasta de ello, pero también entiendo que por un tema de honestidad, eso suele ir acompañado, debe ir acompañado de también un programa de reducción de costos. Algunos ministros del Estado Dominicano en la actualidad, para no irme atrás ni a ningún ejemplo de la prehistoria, han dicho con muchísima, yo diría, alegría, qué bueno, que en sus administraciones en estos meses ha habido repuntes en recaudación o ha habido ahorro. Hay un gasto superfluo, elevado, innecesario, que ellos le han ahorrado al Estado. Ojalá sea así. Yo soy el primero que lo podría aplaudir. Si eso lo puede hacer un ministerio, una dirección, una oficina descentralizada, es porque el Estado lo puede hacer de manera macro, lo puede hacer como un plan que se amplía a todas esas zonas. Cierro nuestro comentario refiriéndome de manera más breve y sucinta al segundo eje más importante que pienso tuvo ese discurso del señor presidente. Y fue lo relacionado a la posibilidad de que la frontera con Haití, el país que compartimos esta isla de la Española, pues pueda tener en su dibujo fronterizo mayores niveles de protección. En el aspecto material se habló de un doble cercado. Hay quienes de inmediato tradujeron eso a la palabra muro, que todo el mundo sabe la incidencia que tiene, incluso en algunos aspectos culturales y políticos nuestros. Yo soy de los que semánticamente la discusión no me importa mucho. El problema de esto no es semántica, el problema es de realidad. Las fronteras pueden perfectamente tener una alta dimensión de protección material y eso nadie lo prohíbe. Hay gente que habla, y me parece muy curioso porque vi a gente que era de un lado ideológico que fue el derrotado cuando cayó el muro de Berlín, hablando del muro de Berlín, pero esto da para todos, señores. Hay gente que tiene los timbales de Tito Puente, diciendo que eso estaba mal porque el mundo estaba derribando muros, colocando el ejemplo del muro de Berlín, que muchos de los que lo dijeron no le conviene. Miren, para hacer politiquería y chantaje también hay que tener buena memoria. Este es el momento del mundo donde hay más alambradas y muros en las fronteras. Eso no es ni bueno ni malo. Es una decisión soberana, autónoma de las administraciones de los estados que han decidido, dado los
importantes desafíos que se tienen, hacer protecciones de ese tipo. ¿Bastaría con eso para finalizar? ¿Que para el Estado cumplir su labor de defender el Estado de Derecho en la frontera? No, es evidente que hay que seguir con el elemento humano, con el elemento superestructural, que es el funcionario fronterizo, militar, civil, la tecnología, el equipamiento, el salario, la motivación, así como hacer de la frontera no un muro solamente relacionado al tema de los inmigrantes, hacer también un muro donde el Estado de Derecho, adjunto a la seguridad jurídica, permita ese mercado binacional que crezca, que la producción en nuestras líneas fronterizas sea más grande todavía y permita a la población de allí no tener que huir despavorida hacia otros centros de población y creación de riqueza, sino que pueda realizar su proyecto de vida en esa zona. Ese muro completo es muy, muy importante. Usted ya ha visto, y con eso nos vamos, Francis, quienes ya salieron a dar alaridos, a decir que esa es una política ultraderechista, filonazi y demás. Aquellos que duermen muy bien en sus casas con altas verjas, algunas electrificadas, o que los condominios donde viven, además de tener buenas verjas, tienen un buen sistema de seguridad armado. La hipocresía no llega muy lejos. Cada quien decide cómo regulariza el espacio que domina, sea su propiedad privada o sea el país al que pertenece. Vámonos, Francis.